Hoy vengo a hablaros del caso de Brenda Ann Spencer, una joven que con tan solo 16 años para divertirse disparó desde la ventana de su salón al colegio infantil que tenía enfrente de su casa. Mientras sonaban los disparos se mezclaban con los gritos de los niños y los profesores y las risas a carcajadas de Brenda, quien les disparaba desde su domicilio. Aquella mañana del lunes 29 de enero de 1979, Brenda hirió a 8 niños y acabó con la vida de 2 adultos. ¿Y todo esto por qué? Pues como ella misma dijo, simplemente odiaba los lunes y quería alegrarse el día. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Inmate repeatedly fired a .22 caliber rifle. When asked about the motive for the shooting, the inmate told her, "I just started shooting for the fun of it. I don't like Mondays." How you feel about this? You've been in prison for quite a while. You killed 2 people. Again, you wounded 9 others. How do you feel about this? I'm very deeply sorry I did it. I didn't have a right to do that to those people. Brenda Ann Spencer nació en San Diego, California, el 3 de abril de 1962. Creció en medio de una vida económica bastante precaria y procedía de una familia modesta y aparentemente modélica. Sus padres eran Dot y Wallace Spencer, una ama de casa y lo que parecía ser un hombre bastante centrado en su trabajo. Desde siempre Brenda estuvo llena de inseguridades y complejos. Ella odiaba su físico, era pelirroja, de piel muy blanca, con la cara repleta de pecas y con unas grandes gafas para la miopía. Esto, sumado a que desde una temprana edad se sentía atraída por las mujeres, hizo que cada vez fuera más antisocial y acomplejada. Brenda no tenía los típicos gustos que se esperaba que una niña de su edad tuviera en los 70. Se le consideraba un marimacho y sobre todo a Brenda le llamaban mucho la atención las armas. Justo por esto, su madre, preocupada de que no le gustara lo mismo que a las demás niñas de su edad, decidió hablar con una amiga suya para que trajera a su hija a jugar a las muñecas con Brenda. Pero Brenda, en lugar de jugar con la muñeca de Colleen, esta niña lo que hizo fue quitársela y romperla arrancándole la cabeza. Su madre pensaba que Brenda era una niña completamente normal, que solo necesitaba un poco de atención. Y durante su infancia, más o menos, pudo controlarla. Pero todo cambió cuando Brenda tenía 12 años. Como os mencionaba, para los vecinos, la familia Spencer era una familia modélica, con una madre ama de casa y un padre trabajador. Pero la realidad era muy diferente. Wallace Spencer, el padre de Brenda, era un hombre alcohólico y que abusaba físicamente de Dot, la madre. Y Dot, ya cansada de esta situación, decidió presentar el divorcio cuando Brenda tenía 12 años. En un principio, la custodia de Brenda y sus 2 hermanos se la dieron a la madre, pero por motivos que se desconocen, Wallace se quedó finalmente con la custodia de Brenda, lo cual solo hizo que empeorar su situación. Como os digo, he consultado varias fuentes y en ninguna he encontrado el motivo real de por qué se decidió que Wallace, el padre, tuviera la custodia de la niña. Y es que es extraño pensar que le dieran a él la custodia teniendo en cuenta que era un hombre alcohólico y maltratador, y a quien años más tarde Brenda le acusó de haber abusado de ella física y sexualmente. Tras el tortuoso divorcio, Brenda se mudó con su padre a una casa en el barrio San Carlos de San Diego, la cual estaba justo enfrente de la escuela elemental de Cleveland, que sería su futuro lugar del crimen. Brenda vivía en esa casa con su padre en unas condiciones pésimas. Padre e hija dormían juntos en la misma cama, que se trataba de un colchón tirado en el suelo del salón. Además, la casa era un completo desastre, siempre llena de basura y latas de cerveza vacías por todas partes. Ya viviendo con su padre, Brenda empezó el instituto en la escuela secundaria Patrick Henry. Y aunque Brenda mostró una habilidad excepcional como fotógrafa y llegó a ganar el primer premio en la competencia de Sociedad Protectora de Animales, aún así nunca se mostró demasiado interesada en los estudios. Solía faltar mucho a las clases y varios profesores recuerdan que cuando acudía se quedaba dormida y en muchas ocasiones tenían que llamarle la atención para despertarla. Sus maestros la describían como una muchacha introvertida y con problemas de aprendizaje. Y es que parece que sí que tenía algunos problemas para poder seguir el ritmo de la clase. Esto sería a causa de un accidente de bicicleta que tuvo durante su infancia y que le causó un daño cerebral. Pero fue algo que no se descubrió hasta que Brenda ya estuvo en prisión.
Y es que estamos en la época de finales de los 70 y principios de los 80, que es cuando se empieza a investigar la mente criminal. Así que a Brenda se le sometió a un montón de estudios para analizar cómo funcionaba su cerebro, y en una de esas pruebas se observó que tenía daños en el lóbulo frontal. Y sí que hay estudios que dicen que hay un gran porcentaje de asesinos seriales y psicópatas que presentan daños en esta parte del cerebro. Como os comentaba, en la época de instituto, Brenda era bastante antisocial. No solía relacionarse con los compañeros y tenía muy pocos amigos. Y uno de los pocos que tenía afirmó, después de que Brenda cometiera el crimen, que la chica le había confesado que quería matar a alguien. Y que también ambicionaba con ser francotiradora y con cazar pájaros en su barrio. Cada vez más el comportamiento de Brenda era más agresivo y estaba más irascible. Y su padre tuvo la fantástica idea de ayudarla a gestionar su ira enseñándola a disparar contra árboles y pájaros. Evidentemente, enseñar a disparar a un adolescente que claramente no estaba bien no fue una buena idea. Y en verano de 1978, unos meses antes de la masacre, Brenda fue arrestada por disparar desde las ventanas de la escuela elemental de Cleveland, el que sería el lugar del crimen meses después. Aquel día, Brenda cogió una pistola de aire comprimido que tenía su padre y se coló en el colegio que había justo enfrente de su casa, la escuela elemental de Cleveland. Y desde la azotea del colegio se puso a disparar a todos los pájaros que habían en la zona, los cuales empezaron a caer a montones sobre el suelo del patio del colegio. Su afición por los disparos comenzaba a ser un problema. El grado de violencia y agresividad de Brenda había aumentado considerablemente. Y después de ese acontecimiento, varios profesores propusieron internarla en un centro para enfermos mentales y que se estudiara qué es lo que sucedía, porque además habían detectado que la joven tenía tendencias suicidas. Pero Wallace, su padre, se opuso. Y es que según él, no le ocurría nada a su hija. Y que lo que había hecho de colarse en el colegio y disparar a los pájaros desde la azotea, que solo había sido una broma sin maldad. Que su hija había hecho eso solo por diversión y que era simplemente una cosa de niños. A esto habría que sumarle también el historial de robos y abuso con las drogas que tenía Brenda. Y que todo aquello que tuviera que ver con la autoridad, ella lo rechazaba. En la Navidad de 1978, Brenda le pidió a su padre que le regalara una radio, pero por algún motivo el padre pensó que sería mejor regalarle un rifle. Se trataba de un rifle Ruger semiautomático del calibre de 22 milímetros. Además, llevaba también una mira telescópica y una caja con 500 balas de munición. Do you remember the gun? I remember the rifle because I had gotten that a month previous. As a Christmas present? Yeah, it was for Christmas. From your father? Do you remember loading the gun? Do you remember pointing the gun? I remember looking out and seeing like commando types sneaking up on the house and stuff, and I don't remember actually going in and getting the rifle and loading it up, but I remember seeing them and being real scared and terrified. You know, they're coming to get me, and I have to protect myself and stuff. In listening to you, I don't understand something. You were suicidal, you were on drugs, yet your father gave you a .22 for Christmas. Why did he do that? To this day, I don't understand that, because the counselors had all told him that I was suicidal. If I had a child and the counselors had told me that, there's no way that I would have given them a rifle or a gun or anything. Estamos hablando de que estás regalando un arma real y munición a una niña que claramente presenta serios problemas y que tan solo 3 meses antes se había colado en un colegio para disparar pájaros desde la azotea. Como os decía antes, se había detectado que Brenda tenía pensamientos suicidas y en una entrevista dijo esto sobre el regalo de su padre. Le pedí una radio y me compró un rifle. Sentí que quería que me suicidara. Y es que ella había intentado quitarse la vida en varias ocasiones, pero en ninguna de ellas lo había logrado. Así que en un principio Brenda pensó que ese regalo se trataba de una indirecta de su padre para que diera el paso definitivo usando ese rifle. Pero Brenda, en lugar de hacer eso, estuvo un mes practicando su puntería, la cual puso a prueba la mañana del lunes 29 de enero de 1979. Aquel lunes Brenda no fue a clase, pero nadie se extrañó porque estaban acostumbrados a su ausencia en el instituto.
Su padre había ido a trabajar y Brenda tenía la casa para ella sola. Puso música en la casa, empezó a bailar y a dar vueltas y a pensar qué es lo que iba a hacer. Cogió el rifle que su padre le había regalado por Navidad y se apostó en la ventana del salón. Y desde ahí tenía completa visión de la escuela elemental de Cleveland, la cual quedaba justo enfrente de su casa. En ese momento en la escuela había un montón de niños esperando a que el director abriera la puerta para entrar a clase. Y mientras esperaban, empezaron a ser sorprendidos por los disparos de Brenda. En un principio pensaron que se trataría de una broma, de alguien tirando petardos, pero cuando los niños comenzaron a caer abatidos al suelo, empezó a cundir el pánico. Aquellas detonaciones iniciales pillaron por sorpresa a Barton Gragg, de 53 años, el cual era el director del colegio. Barton falleció al proteger de las balas a Chris Stanley, uno de los alumnos de tan solo 9 años. Este niño, Chris Stanley, fue uno de los heridos, recibió un disparo en la parte derecha de la espalda, el cual le atravesó el cuerpo. Y es que si el tiro hubiera sido un poco más a la izquierda, el niño hubiera fallecido en el acto, pero gracias a Dios consiguió sobrevivir. La otra única víctima mortal de Brenda fue Mike Schussard, de 56 años. Mike era el conserje del colegio y al caer abatido el director, Mike corrió para poner a salvo a los alumnos que quedaban, pero fue víctima de los disparos de Brenda. Además, al primer agente de policía que llegó a la escena, Brenda le disparó en el cuello dejándolo malherido, pero consiguió también sobrevivir. Aquel día fallecieron 2 hombres y hubo un total de 8 niños heridos y un policía herido también. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, la gente empezó a gritar despavorida. Y los gritos se mezclaron con el sonido de las balas y las risas a carcajada de Brenda al disparar. Un grupo de periodistas comenzó a llamar de forma aleatoria a todos los teléfonos del vecindario preguntando si sabían algo de los disparos. Hasta que en una de las llamadas dieron con la dirección correcta y les contestó la mismísima Brenda. El periodista le preguntó por teléfono lo mismo que había preguntado a todos los demás vecinos, que si sabía algo de lo que había ocurrido con los disparos, a lo que Brenda contestó lo siguiente: «Soy yo quien está disparando y me lo estoy pasando genial». Acto seguido la chica colgó el teléfono y siguió con la matanza. El periodista se quedó sin palabras al ver que la que le había respondido era la responsable de lo que estaba ocurriendo. Y además la voz de la persona al otro lado del teléfono era la voz de una niña, de una adolescente, quien estaba haciendo todo esto. Finalmente los disparos pararon gracias a la rápida intervención de uno de los policías que llegó a la escena. Lo que hizo este hombre fue colocar un camión de basura justo enfrente de la puerta del colegio para bloquearla. Esto hizo que Brenda perdiera la visión que tenía desde la ventana de su salón, lo cual le impidió seguir con el tiroteo. Pero para ese instante ya había disparado 36 proyectiles, dejado 9 heridos y 2 muertos. Durante las siguientes 6 horas, el perímetro fue acordonado por los policías y los SWAT. Desalojaron el recinto del colegio, los alrededores y rodearon por completo la casa de Brenda. Además, un grupo de negociadores comenzó a dialogar con la chica. Sabían que estaba armada y que era peligrosa, y poco a poco la fueron persuadiendo de rendirse. Y finalmente lo lograron simplemente ofreciéndole algo de comer, una hamburguesa del Burger King. Después de que ella aceptara su rendición, los agentes de policía y los SWAT entraron en su domicilio. Y allí encontraron el desastre de casa en el que vivía esta chica con su padre. Sobre el estado de la casa, uno de los agentes de policía dijo lo siguiente: «La casa estaba llena de botellas de cerveza, la cocina, el salón, aquel no era nada el ambiente idóneo para criar a una niña». En un principio se pensó que Brenda había disparado de forma aleatoria, indiscriminada, tanto a niños como a adultos. Y se pensaba que solo había llegado a causar 2 muertes porque era una tiradora con poca experiencia. Pero investigaciones posteriores han descubierto que las víctimas de Brenda no eran aleatorias. Brenda tenía unos objetivos bastante claros y se basaban sobre todo en 2 criterios. El primero era el color de la ropa de sus víctimas. Cuando esto ocurrió era invierno y los niños llevaban chaquetones de colores. Brenda disparaba a aquellos niños que llevaran chaquetones rojos y azules, que eran sus colores favoritos. Y el segundo criterio que seguía Brenda era el sexo, y es que disparaba a varones. Por ejemplo, Chris Stanley, este niño que recibió un disparo por la espalda pero consiguió sobrevivir, llevaba puesto un chaquetón de color azul. Y Cam Miller, de 9 años, otra de las víctimas que también sobrevivió al tiroteo, llevaba puesto un chaquetón también de ese mismo color, el azul, color favorito de Brenda.
Al salir esposada de su casa entre varios agentes, decenas de periodistas que estaban cubriendo la masacre le preguntaron el motivo por el que había hecho esto. Y Brenda simplemente se encogió de hombros y soltó una afirmación que dejó helados a los periodistas. No me gustan los lunes, son tan aburridos, solo lo hice para animarme el día. No tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme. Me gusta el rojo y el azul de las chaquetas de los alumnos. Vi a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí. Fue muy divertido ver a los niños fusilados. Investigaciones posteriores han afirmado que Brenda verdaderamente no tenía la intención de matar a los niños. Por eso ninguno de ellos tuvo ninguna herida mortal y sin embargo sus dos víctimas fallecidas fueron dos hombres adultos, el director del colegio y el conserje. Esto tendría sentido teniendo en cuenta que Brenda no era ninguna tiradora inexperta. Ella tenía muy buena puntería y llevaba tiempo practicando. Y es que como ella misma dijo, su intención no era matar, ella simplemente se estaba divirtiendo. Y es cierto que a los niños parecía solo querer herirlos dándoles tiros en la rodilla, en los brazos o en la pierna. Sin embargo, con los adultos sí que tuvo una excelente puntería. Además, estudios psicológicos que se le hicieron a Brenda con posterioridad revelaron que ella mató a esos dos hombres adultos porque veía en ellos reflejado la figura de su padre. Durante el juicio celebrado en San Diego en 1980, Brenda fue acusada de 2 cargos de asesinato en primer grado y asalto con arma mortal. Además, Brenda fue juzgada como adulta, pese a que en ese momento era menor de edad, porque solo tenía 16 años cuando cometió este atroz crimen. Durante el juicio, la joven aseguró haber consumido drogas y alcohol antes de la masacre. Y además señaló a la fiscalía como responsable de una conspiración para falsificar pruebas en su contra. Y es que aunque ella decía haber consumido drogas y alcohol, y esta versión la ha mantenido durante los años, en los resultados de los análisis que se le hicieron dieron negativo. Además, ella dice que a causa de las drogas que había consumido no era realmente consciente de que a quien estaban disparando eran personas. There's 2 sets of toxicology reports. The ones that went to court with me stated that I was on no drugs or alcohol. And then there's an independent lab test from the same blood samples that show I had blood alcohol levels and a lethal amount of drugs in my system, and that was never raised in court. Including PCP? There's no test right now for PCP, but the other drugs and the alcohol together on their own were a fatal dosage. If I had no drugs or alcohol in my system, then I'm just a cold-blooded killer, and that's not how I am. If I have drugs and alcohol in my system at the time, it's like it changes it from premeditated to manslaughter. Richard Sachs, el fiscal adjunto del distrito del condado de San Diego, describió a Brenda como una joven incapaz de lidiar con el estrés y con una inclinación desmesurada a actuar con ira. Como os mencionaba antes, se le hicieron estudios al cerebro de Brenda. Y los psiquiatras le diagnosticaron una lesión en el lóbulo frontal del cerebro como motivo de origen de su agresividad. Entre las declaraciones que se escucharon en el juicio, un antiguo amigo de Brenda dijo que ella había realizado la matanza con el único propósito de ser famosa y salir en televisión. También en el juicio hubieron testimonios de algunos de los supervivientes que recordaron ver a la joven mirándoles fijamente desde la ventana y riéndose a carcajadas mientras les disparaba. Cam Miller, uno de los niños supervivientes a este tiroteo, explicó en el tribunal que veía a Brenda como una persona aterradora, como el diablo, con la mirada en blanco. La madre de Brenda también testificó en favor de su hija, diciendo que ella no era el monstruo que todos estaban diciendo que era. Tras finalizar el juicio, Brenda admitió los cargos, y el juez la declaró culpable de 2 asesinatos y asalto con arma mortal. El 4 de abril de 1980, un día después de cumplir los 18 años, Brenda fue condenada a 25 años de cárcel de cadena perpetua revisable. Es decir, Brenda debería cumplir al menos 25 años en una institución penitenciaria para mujeres. La enviaron a la cárcel de Corona, en California, y allí durante más de 40 años se ha dedicado a reparar equipos electrónicos.
Según los términos de su sentencia, a partir de 1993, Brenda ya podía empezar a pedir audiencias para considerar su idoneidad para la libertad condicional. Desde entonces, Brenda ha tenido un total de 6 audiencias para intentar conseguir esta libertad, la cual siempre le ha sido denegada. En su primera audiencia, en 1993, Brenda dijo que ese día esperaba que la policía le disparara y la abatiera. Además, fue cuando dijo que había consumido alcohol y drogas antes de la masacre. Aunque, como os mencionaba, los resultados de las pruebas que le hicieron que fueron aportados al juicio eran negativos. En 2001 tuvo su segunda audiencia y en ella dijo que su padre le había estado propinando palizas y abusos sexuales. Unas acusaciones que jamás se probaron y que fueron desestimadas por no haber informado de este tema antes. El presidente de la Junta de Libertad Condicional dijo que como ella no le había contado nada sobre estos abusos antes a nadie, dudaba de que esas afirmaciones fueran ciertas. Ese mismo año, en 2001, la novia que Brenda tenía en prisión fue puesta en libertad. Y Brenda, a causa de esto, se autolesionó. Posteriormente, su tercera audiencia para la libertad condicional fue en 2005. Y en esa audiencia, el fiscal del distrito de San Diego citó este incidente de autolesión que había tenido Brenda cuando le dieron la libertad a su novia. Y dijo que esta era la prueba de que Brenda estaba psicótica y que era incapaz de ser puesta en libertad. En esta autolesión, los primeros informes dijeron que Brenda se había grabado en la piel las palabras coraje y orgullo. Pero durante la audiencia de libertad condicional, Brenda dijo que esto no era del todo cierto, que sí que se había autolesionado, pero que las palabras que había grabado sobre su propia piel eran sin perdón y solo. En 2009, la Junta volvió a rechazar su petición de libertad condicional y dictaminó que tendrían que pasar otros 10 años antes de que la consideraran nuevamente. A Brenda Spencer le negaron la libertad condicional por última vez en agosto de este mismo año, 2022. Y permanece encarcelada en la cárcel de California. Su próxima audiencia para la libertad condicional no se espera hasta 2025. Solo 2 meses después de la masacre, el grupo de Boomtown Rats compuso una canción llamada I Don't Like Mondays, no me gustan los lunes. Y era una canción claramente inspirada en este caso. La canción se convirtió nada más salir en todo un fenómeno en el Reino Unido y años más tarde fue versionada por varios artistas como Bon Jovi. Durante algún tiempo las emisoras de radio de San Diego se negaron a ponerla, algo que su compositor Bob Geldolf intentó explicar. Dijo, era un acto sin sentido perfecto y esa era la razón sin sentido perfecta para hacerlo, así que puede escribirse la canción sin sentido perfecta para ilustrarlo. La realidad es que Brenda se convirtió en un ejemplo para otros adolescentes que cometen asesinatos en masa, como es el caso de la matanza de Columbine, que es uno de los primeros asesinatos en masa en institutos más conocidos de Estados Unidos, y que si os interesa os puedo traer el caso al canal. Sobre esto, Brenda dijo lo siguiente: con cada tiroteo en la escuela me siento en parte responsable. No se sabe seguro si Brenda fue una asesina a sangre fría que hizo todo esto simplemente porque, como ella misma dijo, odiaba los lunes y quería alegrarse el día. O si verdaderamente, como ella también ha dicho en entrevistas posteriores, era un adolescente con serios problemas que no recibió la ayuda que necesitaba y bajo la custodia de un padre negligente y abusador. A sus 60 años, hoy en día, Brenda continúa en la cárcel a la espera de conseguir la libertad condicional, la cual, como hemos visto, le ha sido denegada siempre porque los jueces siguen considerándola un peligro para la sociedad. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema y nos vemos en el próximo vídeo.